Continuando con lo que habíamos abordado la anterior clase, perdón, relacionado con lo que son las pruebas articulares y musculares, primeramente vamos a enfocarnos en la parte articular. No se olviden que tenemos muchas estructuras que van a formar parte de un segmento articular y cada una de ellas hay que someterlas a una valoración detallada para de esta forma confirmar o descartar la presencia de alguna alteración. Tenemos que corroborar todo lo que ya previamente nosotros hemos visto, hemos analizado en la anamnesis y en el examen físico, y a esta altura ya tenemos una idea un poquito más concreta de cuál es el segmento específico de una articulación que puede estar afectado, relacionado sobre todo con el posicionamiento de la articulación que lo hemos visto en el examen postural o con el movimiento activo que nosotros previamente ya hemos solicitado que el paciente realice, ¿verdad? Entonces ya nos damos cuenta cuáles son los segmentos articulares que deberíamos explorar. Para explorar una articulación tenemos muchas pruebas, las cuales nosotros vamos a agrupar de la siguiente forma, para que sea un poquito más sencillo. Esperen un ratito. Aquí estamos. Primeramente, tenemos que verificar la estabilidad de una articulación. Tenemos que centrarnos en los elementos de fijación pasivos de una articulación. ¿Cuáles son? Tenemos primeramente la cápsula articular, tenemos a la membrana sinovial, al líquido sinovial, tenemos a los ligamentos, ¿verdad? En algún caso, como en una articulación especial como la rodilla, tenemos a los meñiscos. En otras articulaciones también especiales como la cadera, la de hombro, tenemos a los rodetes. Tenemos en alguna articulación también algunas bursas que van a ser entre elementos de fijación activos y pasivos, pero entra mucho más este grupo. Por eso tendríamos que elegir nosotros pruebas para verificar la estabilidad de estas estructuras, ya sea de forma global o de forma específica. ¿Cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, si yo quiero verificar cómo una articulación está manteniendo la estabilidad, tengo que ver hacia dónde se dirige la cápsula articular, dónde está organizada. Veo que la cápsula rodea toda la articulación. Si es una articulación de tipo diartrósica, entonces va a tener algunos ejes de movimiento, ¿verdad? Esos ejes y planos de movimiento yo tengo que respetarlos al momento de hacer el, la movilización de la articulación para no dañar la cápsula articular. Entonces, sobre todo esto es importante que nosotros hagamos cuando nos topamos con articulaciones diartrósicas que tienen límites flexibles. De eso también hablábamos en la anterior clase. Un límite flexible solamente lo aporta la cápsula y los ligamentos. En cambio tenemos otros límites que son rígidos, como los límites de choque óseo. Tenemos también límites blandos, específicos como es el choque muscular, el músculo antagonista. Por eso es que si ustedes tienen un dominio adecuado de la articulación a la cual nosotros vamos a hacer referencia para la evaluación, saben las características de esta articulación. Es lo primero que deberíamos nosotros conocer. Y una vez que sabemos sus características, vamos a ver en qué plano y en qué eje se dan los movimientos y cuáles de estos movimientos van a cursar justamente con alguno de estos límites. Entonces, eso es lo que yo les solicito primeramente analizar. Es algo que también les voy a pedir ahora cuando estemos realizando prácticamente el análisis práctico de esta temática. Primero les voy a dar una explicación de todo el procedimiento de cómo se realiza esta exploración articular y después ustedes lo que van a hacer es presentar justamente un caso relacionado a esto. Bien, pues aquí tenemos a los ligamentos, tenemos a la cápsula, tenemos a la membrana por dentro de la cápsula articular, obviamente aquí tenemos al líquido sinovial, al cartílago propio de las estructuras articulares que van a entrar en contacto. Esos son los elementos típicos de una articulación. Esta no es una articulación en particular, la imagen puede representar a cualquiera de las articulaciones que nosotros conocemos. Esto podría llegar a ser incluso una articulación interfalángica, una articulación metacarpofalángica, ¿no? Por las características de la forma. No se olviden que dentro de las diartrosis tenemos 6 tipos distintos de diartrosis y de las cuales 5 tienen estas estructuras anatómicas de fijación. Las artrodias, que es el último tipo de diartrosis, no la tienen. ¿Cuáles van a tener? Las enartrosis la tienen, las condilias, tienen las de encaje recíproco, tienen las trocleares y las trocoides. Entonces cada una de ellas va a tener estos elementos dispuestos de distinta forma. Entonces yo verifico cuáles son los movimientos que presenta esta articulación. Digamos que estoy explorando la glenohumeral. Sé que tiene 6 movimientos, ¿verdad? Que se realizan en 3 planos y en 3 ejes. Entonces dentro de estos 6 movimientos, alguno de ellos tendrá algún tipo de límite flexible que aporte la cápsula articular o los ligamentos. ¿Cómo lo analizo yo? Puedo pasar a hacer revisión bibliográfica, tal vez en algunos textos o artículos no lo encuentren, pero lo más fiable es hacer verificación del movimiento anatómico, ya sea en ustedes o en otras personas. Entonces ahí yo realizo el movimiento
¿Y qué tipo de límite es este? ¿Qué sensación va a tener el paciente? La sensación no es rígida, no es un tope óseo rígido. La extensión de codo, por ejemplo, es un tope óseo rígido, porque el olecranon se enclava sobre la fosa olecraniana y no permite que haya más movimiento, ¿no? Algunas personas tienen hiperextensión de codo, pero eso no está dado por la flexibilidad de la articulación, está dado porque el olecranon es un poco más corto en su vértice y tiene un espacio más grande para poder enclavarse, y eso permite una hiperextensión de codo. Es muy distinto a los casos de hiperlaxitud o hiperflexibilidad de una articulación. Cuando nosotros estamos analizando la hiperlaxitud, tenemos que ver solamente límites flexibles, les repito, ¿ya? Y en este caso estamos probando justamente cuáles son los límites flexibles y en qué articulaciones se van a dar. En la glenumeral, si yo hago flexión glenumeral, llega a un límite de 180 grados. Si quiero incrementar este límite de 180 grados, ¿qué va a pasar? La persona va a empezar a sentir molestias, pero ¿voy a poder incrementar el límite? Obviamente sí, porque la articulación da lugar a eso, pero la persona empieza a sentir molestias. Entonces tengo que analizar qué molestia siente. Siente como si estuviéramos estirando un músculo en particular. Ustedes saben que el dolor por estiramiento es característico. Todo el vientre muscular del músculo antagonista al movimiento que estoy realizando empieza a generar tensión, ¿verdad? ¿Cuál es el músculo antagonista? A la al movimiento que estoy llevando hacia la flexión máxima, hacia esa posición. ¿Qué músculo se elonga en esa posición? El pectoral mayor es uno de los músculos que se elonga. También puede ser el coracobrachial. Si yo hago ese movimiento y la persona siente obviamente que el pectoral mayor está siendo distendido, pues ahí me doy cuenta que el límite en este segmento va a ser un límite blando de tipo músculo antagonista. Pero ¿qué pasaría si la persona no siente ese estiramiento muscular? Lo que siente es una especie de pellizco al interior de la articulación, como si algo estuviera jalando, pero en forma de pinchazo al interior de la articulación que yo estoy moviendo. O sea, esa es la sensación en términos bastante básicos para que ustedes me puedan entender, porque en términos clínicos sería un dolor pungitivo localizado en el segmento articular flexible. Entonces, si se da eso, es porque la persona está generando, o yo estoy generando un movimiento brusco en cuanto a la flexibilidad de dicha articulación. Estoy poniendo a tope a los ligamentos y a la cápsula. Eso quiere decir que este movimiento tiene un límite flexible y por tanto es útil para verificar la estabilidad y la integridad tanto de la cápsula como los ligamentos, ¿no? Entonces ahí en base a ese movimiento yo podría verificar si la cápsula y el ligamento se encuentran íntegros. Si fuera el caso que no se encuentran íntegros, el movimiento va a ser deliberado, va a tener un incremento en su rango de movimiento por encima de la amplitud fisiológica, y además de eso va a generar inestabilidad de la articulación. Las superficies articulares no van a estar en contacto como debería ser. Siempre debería ser congruente una articulación, pero si en este caso yo verifico que la articulación está perdiendo el contacto entre las superficies, es porque hay un daño a nivel de la estabilidad, que este puede darse por la alteración de la cápsula o de los ligamentos. Entonces, primero, les repito, siempre verificar qué articulaciones van a tener un límite flexible para verificar la integridad de la cápsula articular, ¿ya? Luego, para explorar específicamente a los ligamentos, yo tengo que también conocer la disposición de los ligamentos. Aquí en esta diapositiva vemos que aquí tenemos una disposición lateral, o también llamada colateral, ¿verdad? Puede ser colateral medial, colateral lateral, colateral interno, colateral externo, como nosotros queramos ponerle el término descriptivo, pero tenemos ligamentos colaterales. ¿Qué podría hacer yo para incrementar la tensión de estos ligamentos? ¿Qué movimientos sugieren ustedes? Lo que tendremos que hacer es hacer una especie de incremento de la tensión. Si quiero explorar este ligamento colateral, incremento de la tensión de estas dos superficies articulares para que pierdan contacto en esta zona. O sea, trasladar esta hacia este lado y esta otra hacia este lado. A esto se denomina bostezo. Un autor justamente le ha puesto ese nombre porque es como si la articulación se abriera lateralmente, simulando una especie de bostezo articular. A estas pruebas yo las tengo que someter a una tensión, pero con bastante cuidado, porque si yo exagero en la tensión, si el ligamento no tiene daño, yo lo puedo dañar. Entonces, esas pruebas de bostezo son sobre todo útiles para los ligamentos colaterales, en las articulaciones en las cuales corresponde. Ejemplo, aquí tenemos la interfalángica, puede ser en alguna metacarpofalángica, podría ser en la articulación tibio-astragalina, podría ser en la articulación húmero-radiocubital, podría ser en algunas de las articulaciones interfalángicas del miembro inferior,
No solamente en el superior se puede ver esto. Entonces yo tengo que verificar la disposición de los ligamentos y ver en cuáles puedo hacer justamente estas pruebas, ¿ya? De bostezo. O también se denominan pruebas de apertura lateral, pruebas de apertura medial. También, según otros autores como Navarro, se denominan pruebas de tensión lateral y de tensión medial. Según Petty y Moore, se denominan pruebas de, espérenme, pruebas de distensión lateral o medial. Entonces cada uno de los autores le va a aportar un término distinto, pero al final es exactamente lo mismo. Entonces ustedes no se pierdan mucho si es que leen algún libro o algún artículo, porque van a encontrar una descripción distinta, pero haciendo referencia a la misma prueba. ¿Ya? En algunos casos incluso se puede denominar como prueba en valgo, prueba en varo, también lo pueden hallar descrito de esta forma. Por eso lo que tenemos que hacer es someter atención. Les voy a mandar un video justamente de cómo se hace la valoración específica de segmentos que tienen estas características anatómicas. Entonces, eso es para valorar la estabilidad que aportan los ligamentos. Ahora, hay ligamentos que no están dispuestos de esta forma. Hay ligamentos que están dispuestos en la región anterior o posterior. Ahí ya no podría ser yo un bostezo. Lo que tendría que ser es una prueba de descoaptación anterior o posterior que se denomina cajón. ¿Por qué se denomina cajón? Es como si estuviera abriendo un cajón, ¿verdad? Cuando abro un cajón, una estructura se mantiene, el soporte del cajón se mantiene rígido y solamente el mismo cajón que encaja se mueve hacia afuera y hacia adentro de la estructura rígida del mueble. Entonces, esas pruebas de cajón son simuladas justamente en ligamentos que tienen una disposición anterior o posterior. Ejemplo, la articulación húmero-radiocubital, que tiene su ligamento anular en la parte anterior y su ligamento olecraniano en la parte posterior. Otro ejemplo, la articulación femorotibial, que tiene sus ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior. Entonces, la articulación tibia-astragalina, que tiene su ligamento anterior y posterior. Para estas articulaciones yo puedo utilizar pruebas de cajones. Entonces, un segmento anatómico yo lo sujeto con bastante firmeza y el segmento distal, generalmente el caudal que está libre, que no está fijo, es el que someto a el movimiento como si estuviera haciendo el desplazamiento de un cajón hacia anterior y hacia posterior muchas veces, o también llamado hacia ventral, hacia dorsal, ¿no? De esa forma se hace este movimiento y ahí yo valoro la integridad de estos ligamentos que le aportan la estabilidad anterior o posterior a la articulación. Para la evaluación de la estabilidad lateral, no se olviden que tenemos que hacer los movimientos de bostezo. Bien, entonces creo que con lo que estamos relacionándolo a estabilidad de una articulación, estamos yendo por el camino correcto. Estoy explicándoles lo más básico ahora. Ya después ya vamos a pasar a hacer la exploración de cada una de las articulaciones. Ahora, hasta aquí les voy a dar una tarea antes de continuar con la temática que continúa, que tenemos que todavía desglosar ahora. Quisiera que ustedes, haciendo tal vez una revisión bibliográfica o haciendo un análisis individual, que para mí es mucho más útil, incluso yo sé cuando ustedes me presentan un análisis que no corresponde a una revisión bibliográfica, porque ahí ustedes utilizan sus propios argumentos para describir tal vez la investigación que yo les estoy proporcionando, porque si lo extraen de un artículo es bastante fácil, ¿no? El tecnicismo del artículo se nota, también la fiabilidad obviamente del análisis del artículo también es evidente. Ya nosotros tenemos un poquito más de experiencia al poder revisar esto, pero depende de ustedes cómo lo vayan a realizar. Lo que necesito es que primero me describan a 3 articulaciones con sus respectivas características anatómicas de movimiento, a las cuales yo pueda realizar los movimientos primeramente de bostezo lateral. ¿Ya? Entonces, digamos, pónganse, articulación coxofemoral. Es una articulación de tipo de artrosis, de género en artrosis, que tiene 6 movimientos en 3 planos, en 3 ejes. Esos movimientos son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Y por tanto, los movimientos de bostezo se pueden dar en estos dos movimientos. Digamos, flexión y extensión. Y listo, ahí termina su análisis. Yo veré si estamos por el camino correcto, si hay algún tipo de todavía sesgo o no estamos muy encaminados en lo que es la descripción adecuada de la articulación y relacionarla a las pruebas que les estoy solicitando. Ya les había dado anteriormente un ejemplo de qué articulaciones son un poco más características para hacer estas pruebas de bostezo. Entonces, eligen 3, hacen esa descripción y luego me eligen otras 3 articulaciones a las cuales yo puedo hacer las pruebas de cajón con su respectiva descripción articular. ¿Ya? Entonces, eso me lo van a presentar para el día martes de la siguiente semana. Van a tener tiempo el fin de semana para hacerlo y cualquier pregunta me lo van a hacer en el WhatsApp mientras vayamos haciendo también el avance de otra temática. Bien,
Entonces, ahora, ¿qué otras pruebas articulares de estabilidad yo puedo encontrar? Hay unas pruebas que se denominan de distracción, de distensión o simplemente de tracción o en algunos casos de descoaptación. Nuevamente les digo, cada autor le da un nombre distinto, pero es prácticamente lo mismo. ¿Qué pasa en estas pruebas? Yo sujeto la estructura, generalmente la proximal, y la distal la someto a una distensión, o sea, es como si estuviera jalando en sentido contrario al eje de este hueso que queda fijo. Entonces yo voy, este hueso se mantiene fijo y este otro lo desplazo hacia caudal generalmente, para que este segmento quede descoaptado, se genere una liberación de este espacio articular. ¿Para qué me sirve eso? Para verificar tanto la estabilidad de ligamentos como de la cápsula articular y también de la membrana sinovial, que en algunos casos sufre algún tipo de filtración, y esto me sirve para verificar si el líquido sinovial escapa por fuera de la cápsula articular por dicha filtración que puede estar presente en la articulación. Esas pruebas de descoaptación se pueden realizar en cualquier articulación de tipo diartrósica, menos en las artroides, porque las artroides tienen superficies planas y muchas de ellas, bueno, el 90% de ellas no presentan medios de unión estáticos como los que nosotros vemos acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar la articulación glenohumeral, hago la prueba de descoaptación. Sobre el eje de la articulación separo. ¿Qué separo? Las carillas articulares, cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Si digamos quisiera hacerlo en una de las articulaciones de la mano, en la metacarpofalángica, sujeto con fuerza el metacarpiano correspondiente y con la otra mano hago la distracción, separo la carilla articular tomando de la falange proximal para que el espacio articular de la cabeza del metacarpiano correspondiente se separe de la base de la falange proximal. Entonces, esta es una prueba de distracción o de descoaptación. ¿Ya? Entonces son también muy útiles para verificar si existe un incremento inadecuado de la movilidad. Y luego tenemos otras pruebas ya un poco más específicas relacionadas a algunas técnicas de terapia manual, como por ejemplo en el concepto Maitland con el desplazamiento lateral rotatorio. Tenemos el método POLT con el desplazamiento caudo proximal, próximo caudal. Tenemos en la técnica de Kaltenborg el desplazamiento según los ejes intraarticulares, ¿no? Y según la regla cóncavo-convexa de la OTM. Entonces, cada una de las técnicas va a tener un método específico de distracción o de descoaptación, que eso ya ustedes lo van a ver con mucho más detalle en otras materias que vienen ya a partir del séptimo semestre. De momento estamos analizando las pruebas básicas. Ahora, ¿qué corresponde después de esto? Tenemos que analizar cada articulación de forma independiente, obviamente, porque tenemos que aprender a hacer estas pruebas en cada uno de los segmentos anatómicos. Entonces, lo que vamos a hacer ya en la siguiente clase, tal vez incluso les pueda mandar ya videos respecto a cómo se ejecutan estas pruebas, ¿no? Vamos a comenzar en sentido cráneo-caudal, de la glenohumeral, pasando por la húmero radiocubital, radiocubital superior, inferior, radiocarpiana, todas las de la mano, para completar miembro superior, y hacemos lo mismo con el miembro inferior, y en la parte final hacemos algo similar con la región del raquis y también la región de la parrilla costal, que se puede hacer pruebas similares, ¿no? Pero con otra técnica distinta. Ahora, para continuar, porque esto todavía lo vamos a dejar pendiente, les voy a hablar un poquitito respecto a lo que son las pruebas relacionadas al desplazamiento articular. El movimiento de desplazamiento articular se tiene que analizar tanto de forma activa o pasiva. Generalmente el movimiento activo lo hacemos en el examen físico general, ¿verdad? Porque es aquí en esta etapa donde nosotros vamos a reconocer qué articulaciones tienen alguna limitación, porque hacemos la comparación con el lado contralateral, o tenemos más o menos nosotros una amplitud que debería respetar la articulación, y si esta no respeta dicha amplitud, pues pensamos de que la articulación puede generar algún tipo de reducción del movimiento producto de una alteración funcional o estructural que nosotros tenemos que reconocer ya de forma detallada y específica en la evaluación específica, valga la redundancia. Entonces aquí nosotros hacemos tanto el movimiento activo, repetimos nuevamente ese movimiento activo de la articulación, y también hacemos el movimiento pasivo. El movimiento pasivo nos es útil para verificar la calidad y cantidad de movimiento, porque vamos a ver si es que hay algún ruido articular. ¿Qué ruidos articulares generalmente nosotros oímos? O son las crepitaciones o son las ratas articulares. ¿Qué es una crepitación? Es un sonido continuo durante gran parte del trayecto de desplazamiento de una articulación, que sobre todo está relacionado con un incremento del contacto de las superficies articulares que se están desplazando. Por ejemplo, yo tengo una articulación como la femorotibial, que es bastante
característica en cuanto a este tipo de crepitaciones, porque cuando hago la flexión y extensión existe un contacto entre la rótula o la patela con la superficie donde deberían clavarse, que es el vértice anterior de los cóndilos femorales. Entonces ahí hay un incremento del contacto que da lugar a una crepitación y es crac, 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 en gran parte del movimiento, ¿verdad? En cambio puedo encontrarme yo en otro caso con ratas articulares. Una rata articular es un bloqueo temporal en trayecto del movimiento que yo estoy realizando. Entonces, estoy haciendo un movimiento y de pronto se bloquea y a la persona le genera bastante dolor y en un momento determinado se desbloquea y es como crack, así, un sonido violento, único, que no se va a repetir a menos que yo vuelva a posicionar nuevamente la articulación en sentido contrario al movimiento que estoy realizando. Entonces, esa es una rata articular. Es mucho más característica que se ven estas ratas cuando hay un desprendimiento de parte del cartílago articular, cuando alguno de los meniscos sufre algún desgarro, cuando la cápsula articular se pellizca en alguna zona o los ligamentos quedan adheridos a parte de las superficies articulares. Entonces, eso nosotros tenemos que diferenciarlo cuando hacemos el movimiento pasivo justamente. Bien, entonces eso es lo que también vamos a ir practicando. Vamos a ver en qué articulaciones se hace ese tipo de movimiento y solamente es respetar la amplitud articular típica de un segmento para no generar un daño en la estructura, porque si nosotros hacemos un movimiento deliberado podríamos dañar a las superficies articulares y a los elementos de fijación pasivos o también llamados estáticos. Y luego tenemos una prueba denominada límites fisiológicos, que algunos autores como Daza Lesmes y los autores Pettimur en su libro de Evaluación Clínica Funcional del Movimiento abordan bastante. ¿Por qué es importante ver los límites? Porque va a depender de cuál es la sensación terminal del movimiento para poder relacionarlo a alguna alteración o patología. Si nosotros tenemos un límite blando en un segmento, pero por alguna situación yo no puedo alcanzar ese límite blando y me quedo en un límite rígido, pues ya veo que es disfuncional, ya es patológico, porque este segmento no debería tener un límite rígido. ¿En qué caso se da eso? Cuando hay algún tipo de fisura en algún hueso, cuando hay un desplazamiento de una estructura anatómica, cuando hay una descoaptación, por ejemplo, en una luxación, se puede topar con un límite rígido que no me permite el movimiento acompañado de bastante dolor. Luego también puedo toparme con un movimiento deliberado que sobrepase el límite fisiológico y eso se da porque hay un problema de estabilidad articular. Entonces me es bastante útil para corroborar lo que yo previamente ya he realizado con los movimientos articulares pasivos y activos y con las pruebas de estabilidad. Entonces puede ser utilizado como una prueba de confirmación esto de los límites fisiológicos, ¿sí? Que también los vamos a revisar. Vamos a ver cómo se realizan en cada uno de los segmentos anatómicos y cuál es la característica de dicho movimiento para respetar los ejes y la amplitud articular de las articulaciones. Bien, entonces hasta aquí con esto. En la siguiente clase ya hablamos de cada uno de los segmentos en particular. Vamos a tratar de abordar una gran cantidad de segmentos por clase para que así terminemos rápidamente esta unidad.